Le damos la bienvenida a Pablo Tigani, máster en Política Económica Internacional. Pablo, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda. Muy bien, un gusto, Martín. Bueno, me alegro. Pablo, ¿por qué no estamos logrando quebrar la inflación? Como dice la ministra Kelly Olmos, veníamos a la baja y otra vez volvió a aumentar ya de forma un poco más preocupante la inflación. Porque es muy difícil, si no ya lo hubiera resuelto alguno de los genios que normalmente dicen que bajar la inflación es una cosa sencilla, ¿no? Hacer una política antiinflacionaria desde el enfoque monetario y fiscal requiere un ajuste de magnitud y el pueblo argentino no está en condiciones de soportar ningún ajuste más. El Los ministro está salarios haciendo un están... ajuste de todas maneras. Está haciendo un ajuste fiscal y dejó de emitir billetes. Es O sea, cierto, lo que pide la pero oposición en parte lo está haciendo el ministro. no, claro, está haciendo el trabajo de la oposición, pero lo está haciendo con moderación. Hoy la oposición tiene un grado de crueldad para plantear soluciones que es digno de gente que no tiene idea de lo que es pasear por un barrio o salir a hacer compras. Claro. Entonces, lo que está haciendo el ministro es lo que puede. La verdad que la tiene complicada. Seguramente en el transcurso de este año sea un año muy difícil para poder detener la inflación, porque no se puede rezagar más los sueldos, ni los ingresos, ni los sectores de ingreso fijo, aún los que están trabajando de manera informal, y entonces va a ser un añño muy difícil, no se puede hacer demasiado. A ver, yo te propongo lo siguiente, salgamos por un segundo del frame del ajuste, de que el problema es el déficit fiscal. El déficit fiscal genera inflación. ¿Es siempre así? ¿En todos los países que tienen déficit fiscal hay inflación? No, por supuesto que no. Ah, ¿y entonces? No, por supuesto que no. En Europa el Tratado de Maastricht tiene previsto 3% y nosotros hemos visto países como Grecia mintiéndole al Banco Central Europeo, tenía 10% de déficit fiscal, pero tenía financiamiento porque viven en Europa. Entonces el problema es que no teníamos financiamiento. No, y aparte que no sos Europa y que no sos Estados Unidos, porque hay países que se pueden dar ese lujo. Ahora, alguien dirá, pero también en Latinoamérica hay países que tienen déficit fiscal, pero tienen moderado déficit fiscal con financiamiento y bajo nivel de endeudamiento que le permite volver a endeudarse durante los periodos donde necesita estar apalancado. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo podría ser Chile, como podría ser Colombia. Ahora, si lo mismo lo trasladamos a la situación social, vamos a decir que es con un costo muy alto. O sea, los países que en nuestro continente son exhibidos, sobre todo en Sudamérica, que son exhibidos como países que pueden dominar la inflación, tienen realidades sociales espeluznantes. Perú, Colombia, Chile. Sí, las cifras de pobreza están por encima del 50%, ¿no? ¿Cómo? Con cifras de pobreza que son bastante más altas que las nuestras. Totalmente, pero aparte me das una posibilidad de decir algo que justo esta semana estaba discutiendo con un grupo. En Argentina la modalidad de medición de la inflación no es la misma modalidad de medición de la inflación, y la medición de pobreza, por lo tanto, y de indigencia no es la misma en el resto de los países. Claro. A ver, nadie tiene que hacer, no tenemos que ser genios para darnos cuenta que el nivel de pobreza que tiene Argentina en términos porcentuales, de acuerdo a la metodología de medición, da cifras que no son comparables con otros países de la región, donde uno lo único que hace es bajar del avión y darse cuenta que está lleno de pobres. O sea que también la metodología de medición de la pobreza es diferente. La clase media argentina todavía la pelea. En algunos lugares prácticamente la brecha está dada y no hay ninguna posibilidad
de reivindicación de derechos, no hay ninguna posibilidad de apelar a lo que nosotros acá tenemos, que son las convenciones colectivas, las paritarias. O sea, acá hay una legislación que ha hecho frecuentemente que vengan a vivir hermanos bolivianos, hermanos peruanos, hermanos colombianos, hermanos venezolanos. Bueno, vienen en primer lugar porque se ve que acá tan mal no está como en sus países, y sobre todo, no digo que no esté mal, digo que no está tan mal como en sus países, pero sobre todo tienen alguna legislación desde el punto de vista laboral que los protege y que le da la posibilidad de trabajar con cierta seguridad. Sí. Y de educarse, ¿no? Hablemos de la universidad pública y gratuita, claro, que también es otro gran orgullo argentino. Pablo, ahora vamos a las soluciones, porque estamos diciendo que aquellos países que tienen mayor déficit que nosotros tienen acceso al crédito que nosotros no tenemos y que además no somos ni Estados Unidos ni Europa. Estamos diciendo que los países que sí tienen un déficit más moderado y acceso al crédito tienen unos niveles sociales, unas problemáticas sociales espeluznantes, citándote a vos. Pero nosotros estamos en la Argentina y tenemos que resolver los problemas con la situación que tenemos. Por ejemplo, no tenemos acceso al crédito porque el gobierno de Macri pidió un crédito casi impagable y hoy ya nadie nos quiere prestar. Esta es una realidad. ¿Qué podemos hacer entonces? Sí, vamos a decir que desde enero de 2018 no nos presta nadie. Sí. El único que prestó fue el Fondo Monetario Internacional, y es como un jugador que estaba en el banco, entró a reemplazar a otro jugador que salió, que era BlackRock, que era JP Morgan, claro, y todos los compromisos que había asumido el secretario de Finanzas, el Messi de las finanzas, que si no los hubiera pagado, no sé, lo hubieran linchado. Yo me imagino que si no volvemos permanentemente sobre este tema, no estamos dando la batalla cultural. Claro. Hay mucha gente en ascuas que no entiende, dice, nosotros tenemos un problema, y empieza a hablar como si el mundo empezara hoy en Argentina, desconociendo el contexto internacional, donde estamos en medio de una pandemia todavía, donde hay una guerra, y también, bueno, con el desaguisado que dejó el gobierno macrista. Creo que para responder a tu pregunta en términos de propuesta, creo que hay que hacer un llamado a la oligarquía política argentina, ¿no? Y esto no lo digo desde la visión de Milei, que lamentablemente es lo mismo o peor, y digamos, lo dice desde un lugar posfascista, autoritario y demencial. Yo lo digo desde el lugar del ciudadano de a pie. Yo digo que nuestros políticos no tienen olor a barro, ni olor a oveja, ni olor a campo. O sea, no tienen idea de lo que pasa, y lamentablemente, aunque desde el escritorio tienen el panorama, no lo tienen en carne propia porque no lo sufren. Entonces creo que nuestros políticos tienen que llegar, los que, por supuesto, los que tienen sentido patriótico, junto con los sindicatos que tienen sentido patriótico, y junto con el empresariado nacional, que no quiera tener empresas que las tenga que tirar a la basura dentro de 1 año y medio. No va a pasar más tiempo, Martín. Si llega a ganar las elecciones el esperpento antioficialista o cualquiera de las nuevas opciones ridículas que vemos por televisión, basta sacarle una foto y mirar la foto de los candidatos que ya están en carrera. Asumen y en 1 año tienen un estallido social que nos provoca una disparada del dólar, una inflación galopante, y el que paga el pato es el pueblo. Y si en algún momento los políticos no pudieron salir a la calle en el 2002, que lo vayan pensando, porque le va a pasar lo mismo. Nosotros no podemos seguir viendo gente que se reúne en alguna quinta con un catering a ver cómo resuelven, quién va a ser el candidato, cómo resuelven los problemas menores. Necesitamos gente que se ponga al frente, que tome ese bastón, como dijo Cristina Kirchner, y que vayan al frente por el pueblo. Y el pueblo ya tiene que empezar a exigirle y a pedirle lo que les
oportunamente les delegó, que es la democracia. Hoy tenemos una clase política oligárquica. Da asco verlos vestidos, da asco verlos los lugares donde viven. No se pueden tirar entre ellos porque han formado, y tácitamente tienen un sindicato donde no se puede, pero no se puede ni pensar que son propietarios. No puedo pensar en un economista político rico, no puedo pensar en un político rico. Da asco. Tienen que en este mismo momento empezar a ponerse al frente, porque si no la gente va a ir con la cabeza de ellos, como decía Perón, cuando no se ponen los dirigentes al frente y a la cabeza, los pueblos van adelante con la cabeza de los dirigentes. Sí, estás diciendo una propuesta bastante distinta a la que está llevando adelante el ministro de Economía en este momento. Él sí entró en el mood ajuste, recorte del déficit. Pero estamos hablando de parte de la oligarquía, el ministro, el presidente, son toda gente que vive distinto a quienes quieren representar. Y yo no tengo ningún problema en que vivan mejor de quienes quieren representar, en la medida que el pueblo esté representado. Nosotros no somos marxistas, o sea, el peronista no es marxista, no tiene un problema de clase, pero sí tiene un problema con el egoísmo, con la falta de solidaridad, con la falta de sensibilidad social, porque se los vota para que hagan cosas para los pobres y para que vuelva a haber ascenso social, no para que tengan miedo, no para que digan esto no se puede. Entonces, como están jugando siempre el partido de ellos, ¿no? Las tres líneas internas o las dos líneas internas que representan supuestamente a la expresión popular en la Argentina, fuera de la izquierda, da terror, son ricos todos y tienen discusiones por puesto, por cargo político. No puede ser que veamos siempre las mismas caras. Yo ya no hago un problema no hago un problema etario, no es un problema de juventud o de gente mayor, sobre todo ahora que los países importantes están gobernados por gente de más de 70 años. Me refiero a caras nuevas, gente que le ponga el pecho y que no tenga miedo. Tengo que cerrar, Pablo, pero la verdad que es muy interesante. Creo que lo que estamos conversando versa la discusión pública en este momento, el debate público. Así que es súper interesante, por eso te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes.